A estos mentirosos, 8 años han gobernado. El correísmo gobernó 10 y sin embargo ellos van 8 y siguen culpando al que gobernó 10. Te faltan 2 años para tener los mismos años de gobierno y lo único que tienes que hacer es ser mejor, hacer más obras, gobernar mejor y no pudiste. Por eso sigues culpando al que gobernó 10 cuando tú llevas 8 fracasando. Hoy vamos a acabar con sus mentiras y si Janet vas a quedar súper mal. Mi querida amiga, el tinte puede hacer daño y ponerse a la altura de Carlos Vera no es lo más recomendable. Este diminuto sin principios que solamente por dinero trabaja, te está mintiendo también. Mira, dices que se debilitó a la policía de las Fuerzas Armadas. No creo, se compraron 4.157 vehículos para la policía, una inversión de más de 196 millones de dólares, que puedes revisar aquí, del 2013 al 2017. 4.157 vehículos nuevos, ¿ok? ¿Eso es debilitarlo o es darle herramientas para que puedan trabajar? Yo creo que es lo segundo. Actualmente, ¿cuántos se compraron? Cuéntame. Gáname con argumentos. Cuéntame. No puedes, ¿verdad? Ok, a las Fuerzas Armadas, ¿cuánto se invirtió? Más de 2.000 millones de dólares en las Fuerzas Armadas. Sí, información oficial que puedes verificar, no mentiras como las que tú dices. Podemos continuar, por favor. Pacificación de pandillas. Un tema al que le tiran tanto hate, como si fuese algo malo, cuando la BBC y organismos internacionales lo ven como un proceso histórico. ¿Por qué? Porque no se puede comparar a las pandillas de esa época con los que son los grupos criminales ahora. Pero veamos los resultados. ¿Funcionó? ¿No funcionó? Pues te digo algo, de 18 muertos por cada 100.000 habitantes cuando hubo este proceso de pacificación, pasamos a 6 muertos por cada 100.000 habitantes. ¿Sabes cuál es la reducción que se logró con esto? Un 66.67%. Así se hace. ¿Cuánto ha hecho tu presidente Noboa aumentándote 3 puntos de IVA? Subiéndote la gasolina y demás cosas, apenas un 17%. Eso se llama mediocridad. Rafael Correa y el correísmo, con este proceso de pacificación que te parece lo peor del mundo y es visto en otros países como un proceso histórico, redujo las muertes violentas en 66.67%. Check. Ahí dices que se apagaron radares. Interesante. Y si te pones a buscar, esto sabes cuándo pasó, el 7 de noviembre del 2021. ¿Quién estaba gobernando en esa época? ¿Rafael Correa? No, él se fue en el 2017. ¿Quién estaba gobernando? Radar de Montecristi. Cuando justamente se permitió por parte de las Fuerzas Armadas, de lo cual hay una investigación abierta donde no ha pasado nada, a nuestra superfiscal. Pues esto pasó el 7 de noviembre del 2021. ¿Quién apagó los radares? ¿Quién comenzó justamente a permitir esto? 7 de noviembre del 2021. Si ves cómo con información se puede contrastar tus mentiras, aquí estamos para eso. Dices, mi querida Janet, que están mal los bonos y los subsidios. Ok, que esto se lo inventó el correísmo.